Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Roberto Balbuena, monitor de permanencia estudiantil de la UNAD CEAT Chiquinquirá. A continuación desarrollaremos un pequeño taller de uso de normas APA en herramientas informáticas. La finalidad de este taller es que ustedes puedan hacer las configuraciones, en este caso en Word o en cualquier herramienta ofimática, para que algunos aspectos que tiene esta norma ya queden de manera predeterminada y no tengan que hacerlo tan recurrentemente y sea más fácil y rápido y ahorren tiempo haciendo sus trabajos. Primero abordaremos el formato para la presentación de trabajos escritos. En este caso vamos a tratar tres ítems iniciales, que es el tamaño del papel, las márgenes y la sangría. Como ven, el tamaño de papel es carta, las márgenes son de 2.54 por todos los bordes y la sangría es de 5 espacios de la barra espaciadora o 0.5 centímetros al iniciar cada párrafo. Entonces vamos a hacer esa configuración en Word. Yo acá tengo un documento de ejemplo en Word. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el tamaño de la letra. Entonces por eso le doy acá en formato, en tamaño y selecciono carta. Listo. Después van nuestras márgenes. Si no las tengo establecidas ya, le doy márgenes personalizadas, 2.54, 2,54 por todo, lo pongo como establecer como predeterminado y le digo que sí. Entonces ya todo el documento y todos los documentos que empiece a trabajar desde este momento van a estar con esas márgenes. El tercer ítem, sangría. Entonces dice que puedo dejar 5 espacios de la barra espaciadora iniciando cada párrafo. Entonces tendría que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Igualmente acá 1, 2, 3, 4, 5. Ahora imaginen esto en un documento de 15 páginas o más. Va a ser muy desgastante. Esto se puede hacer de manera automática. O sea que todos los párrafos ya queden con esa sangría. ¿Cómo? Selecciono mi texto. Voy acá a donde dice párrafo. Acá hay un espacio determinado para sangría. Le digo que en la primera línea y que sea de cuánto? De 0.5 centímetros. Y lo establezco como predeterminado. ¿Listo? No nos toma la configuración. 0.5 centímetros. Le doy que aceptar. ¿Listo? Entonces, como decir acá ya me tomó en el primero. Ahora, si yo lo quiero establecer para todos. Primera línea, 0.5. Establecer como predeterminado, aceptar. Oh, no, lo está tomando. Nos está generando un conflicto. No nos quiere mostrar este. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo con otro. ¿Cierto? Miren, entonces todos los que yo copie, si le quito el formato, me va a aparecer ya con sangría. ¿Cierto? Con la sangría 0.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta y yo empiezo a escribir, siempre me empiezo a escribir con la sangría 0.5. ¿Listo? Entonces, acuérdense, acá, sangría, primera línea, 0.5, establecer como predeterminado y listo. Entonces, ese punto ya es más fácil porque no lo vamos a tener que hacer párrafo por párrafo, sino que ya va a ser de manera automática. Después vamos a hablar de las especificaciones, como es la fuente, o sea, el tipo de letra, el tamaño de esta letra, el alineamiento y el interlineado. Entonces, en cuanto a la fuente, es Times New Roman 12, un tamaño de 12 puntos, un alineamiento a la izquierda y un interlineado de 2. Entonces, vamos a hacer esto de manera sencilla. Seleccionamos nuestro texto, o todo el documento, y nos vamos a inicio. En inicio, en la parte de fuente, vamos a cambiar que siempre sea Times New Roman, listo, y a un tamaño de 12. ¿Y qué le hacemos? Establecerlo como predeterminado, aceptar, ya está en ese tamaño de letra. ¿Y qué es el interlineado? El interlineado es el espacio que hay entre cada renglón, ¿cierto? Entonces acá le decimos que el interlineado sea doble,
listo, y que esté alineado hacia la izquierda y lo establecemos como predeterminado, listo, ¿cierto? Bueno, cuando ustedes hagan esta configuración, lo hacen acá. Cuando le den establecer como predeterminado, le dicen que para todos los documentos basados en la plantilla normal de OTM, ¿listo? Para que lo tomen todos sus documentos Word, en todos los que empiezan ustedes a hacer. Listo. Configurado esto, vamos a hablar de la numeración de las páginas. Las normas APA nos dice que deben ir numeradas desde la introducción con números arábigos en la parte superior derecha. ¿Cómo hago esto? Si yo tengo mi portada, que es lo primero que abre en mi trabajo, y después digamos que esta es mi introducción, entonces esta es mi introducción, debo numerar a partir de esta página, o sea que la página número 1 va a ser esta, no la portada. ¿Cómo hago eso? Muy fácil, para que no me tome la numeración desde la primera página, le voy a insertar un salto, se llama un salto, entonces acá en salto de sección siguiente le doy y listo, bueno, entonces ahora le doy doble clic acá en la parte superior de la hoja para que me abra el encabezado, ¿sí ven? La primera hoja está marcada como sección 1 y ya acá hay otra sección, digamos que es como si dividiéramos un poco el documento. No les va a crear ningún conflicto, solo es para la numeración. Le doy acá que desvincular del anterior y le doy acá en numeración de página. Entonces que sea al principio de la página, o sea en la parte superior al lado derecho. Y que por favor me empiece acá en formato de número, me empiece desde la 1. ¿Listo? Entonces como ustedes pueden ver, la portada no está numerada sino desde la introducción. Entonces si yo agrego otra hoja, me va a aparecer 2. Es muy fácil hacer esta numeración. Proseguimos. Vamos a hablar del diseño de la portada, que como ustedes pudieron observar, yo ya tengo una pequeña borrador. Pero bueno, la portada debe cumplir los siguientes ítems. Debe tener el nombre de la actividad, ejemplo para ustedes, eh, normas APA o fase 1 reconocimiento, que ya por ahí vieron en varios cursos que así se llamó la primera actividad. Y después va a ir el nombre del estudiante o los estudiantes en el caso de que sea colaborativo. ¿Listo? Grupo, el grupo ustedes lo encuentran en participantes. Acuérdense que el grupo para cada curso es diferente. ¿Listo? Entonces deben ir a participantes y mirar su número de grupo. Lo mismo, tutor. El tutor es diferente para cada grupo y también lo encuentran en participantes. ¿Listo? Dependiendo de cada uno de sus cursos van a poner estos datos. Ente educativo. En este caso hablamos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Escuela. Ustedes al matricularse en un programa de la UNAD ya pertenecen a una escuela. Es decir, si yo soy de psicología, pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Si soy de ingeniería, a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías, y así sucesivamente dependiendo del programa que tenga. Entonces pongo la escuela y debajo de la escuela pongo el programa, que es mi carrera, para entenderlo de una forma más fácil. Después va la ciudad donde yo desarrollo el trabajo, Chiquinquirá, Tunja, Bogotá, Cali, etcétera. Y finalmente va la fecha de presentación. En este caso podemos poner día, mes y año o solo el año. Listo, entonces vamos a ver el ejemplo en Word. Nuestra portada que tenemos acá está indicando esos datos. Como ustedes pueden ver, la portada va en una sola hoja. Debe estar establecida en una sola hoja. No puede pasar esa extensión. Entonces, lo primero que va a ir es el nombre de la actividad en la parte superior, iniciando en el primer renglón. Lo pongo. Después va a ir el nombre del estudiante o de los estudiantes junto con el grupo, ¿cierto? Porque es la información de los estudiantes. Después le vamos a dar un espacio prudencial para poder marcar al tutor. Entonces, tutor, fulano de tal. Y le vamos a dar una serie de espacios y va a ir en orden jerárquico. Primero la universidad, entonces Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Después la escuela, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, ECADMA. Un ejemplo, ¿no? Dependiendo de la escuela, cada uno la colocan. Programa, entonces en este caso Zootecnia, pero está haciendo el ejemplo. Acá la ciudad, Chiquinquirá, en mi caso. Y acá yo puedo ponerle, si quiero también, el departamento donde yo estoy actualmente. Bueno, no me está tomando la tilde ahí. Bueno, Chinquirá, Boyacá, ¿cierto? No me está tomando acá la tilde. Bueno, listo, Boyacá. 2020, puedo dejarlo como abril de 2020 o también puedo poner el día, si deseo.
¿Listo? Tienen que quedar equidistantes estos espacios si ustedes los van a otorgar de manera manual y digamos que no hay un estándar de cuántos espacios debe haber entre cada ítem porque varía. Sí, si es en grupo pueden haber tanto 5 estudiantes como uno o tres o si es individual uno, sí, entonces puede variar el espacio. Eso ya ustedes lo hacen a su criterio intentando que les quede equidistante y que ocupe toda la página. ¿Cierto? Que quede con unos espacios exponenciales, como si acá quitarle un poquito el espacio de acá y darle acá. Listo, queda como queda equidistante en la página. Listo. Entonces vamos a continuar eh, con las imágenes en norma Zapa. Acabando lo del formato, tenemos que tener en cuenta cuando yo coloco una imagen en norma Zapa hay una reglita. Bueno, hay dos reglas. La primera es que no debe superar el tamaño de las márgenes, es decir, por más grande que sea la imagen, debe estar dentro de las márgenes de los 2.54. Y la segunda es que que cada figura debe llevar una nota. Entonces, debajo de la imagen yo debo colocar lo siguiente, figura y el número de la figura, en este caso figura 1. Si ya es la figura 2, 3, 4, dependiendo de las figuras que tenga en mi documento. Figura 1, punto y una descripción. En este caso, formas y descripciones. Un ejemplo, si yo estoy hablando de la distribución política de Colombia, estoy haciendo un párrafo y digo, Colombia tiene tantos municipios, tantos departamentos, entonces, esto lo podemos observar en la siguiente imagen. ¿Sí? Pego un mapa de la distribución política de Colombia. Abajo de ese mapa va a decir figura 1, punto, distribución política de Colombia. ¿Cierto? ¿Cómo debe ser digamos que esa nota de imagen debe ser como la que ven acá, pero la letra es más pequeña, es decir, es en Times New Roman 10, perdón, Times New Roman 10. La normal es Times New Roman 12, esta va a ser un poco más pequeña, 2 puntos más pequeña. Listo, proseguimos. Eso es muy sencillo lo de las imágenes. Vamos a hablar de algo muy importante en cuanto a norma Zapa, que son las citas. Las citas en norma Zapa es un tema bastante, digamos que no complejo, pero sí es de mucho cuidado porque hay unas categorías para establecer la cita. Lo primero es que existen dos maneras de realizar una cita. La primera es la textual, que hace referencia a cuando yo copio y pego exactamente lo que encontré en un libro, en una lectura o en un artículo científico. Y la parafraseada es cuando yo utilizo el concepto de alguien pero con mis palabras. Ejemplo, Colombia es el país más feliz del mundo. Pero en mis palabras yo puedo decir mi país, Colombia, es catalogado el más feliz del mundo. ¿Sí? Dije lo mismo con otras palabras, le agregué otras palabras, lo complementé, pero aún así la idea es la misma. Esto ocurre cuando yo utilizo conceptos como definición de un electrón, definición de un átomo. ¿Sí? Yo lo puedo entender de una manera, pero la definición no la creé yo, ¿sí? Sino estoy haciendo una interpretación. Listo, entonces teniendo en cuenta estas dos maneras de realizar las citas, vamos a empezar con las textuales, las cuales a su vez se dividen en cuatro maneras de hacerlas. Listo, digamos que estas cuatro formas van divididas dependiendo de dos criterios. El primer criterio es sustención, es decir, cuántas palabras tiene esa cita, cuántas palabras estoy tomando. Si es inferior a 40, es de una forma y si es superior a 40 es de otra forma. ¿Listo? El segundo ítem para clasificarlas es si es con énfasis en el autor o en el texto. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, es que yo me refiero, ejemplo, eh, eh, el presidente fulano de tal dijo y tomo lo que él dijo, ¿sí? Me estoy refiriendo a él. Pero si yo digo que él en un texto, o sea, en el texto de fulano de tal, ¿sí? Me refiero más a la publicación que él hizo, que no le doy tanto énfasis al autor, sino a la publicación que él hizo, ya le estoy dando énfasis al texto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera forma, que es la cita textual inferior a 40 palabras con énfasis en el autor. Entonces, como ustedes pueden ver en el ejemplo de la diapositiva, esto tiene una estructura ya establecida. ¿Listo? Vamos a hacerlo en Word para explicarles pues en qué les va a ayudar Word para que esto sea un poco más fácil. Vamos a ir a Word. Entonces, vamos, como es según el autor, vamos a buscar un texto. Acuérdense, los textos por favor deben ir en
de fuentes confiables, no Wikipedia, no Rincón del Vago, no monografías, sino de buscadores académicos, ¿cierto? Como Google Académico, en el caso, para que sean publicaciones fidedignas y que tengan un respaldo académico. En este caso vamos a hablar de la educación virtual en Colombia. Entonces yo voy a entrar a la primera lectura que me aparece, ¿cierto? Yo voy a buscar algo de esta primera lectura. Estoy el tema que yo estoy tratando. Entonces, según quién, según qué me dice la estructura que necesito, el autor, la fecha de publicación. Bueno, pero esto se puede hacer. Primero lo que tenemos que tener claro es qué vamos a copiar, ¿no? O qué vamos a citar. Entonces yo voy a buscar acá en la lectura, ¿qué voy a copiar? Voy a copiar un texto inferior a cuánto? A 30 palabras, ¿cierto? Que es lo que, a 40 palabras, que es lo que estamos haciendo. Entonces, voy a tomar acá este texto, de este texto hasta acá, esta comunicación, ¿sí? Para que nos cumpla con las, bueno, está acá, en América Latina, a ver si nos cumple con las 40 palabras. Entonces, lo primero que yo establezco, ¿cierto? Ya sé que es textual porque estoy copiando y pegando, ¿cierto? Estoy copiando y pegando, entonces ya sé que es textual, ¿cierto? Copié y pegué, no hice nada más. Ya sé que es textual, entonces ahora debo ver cuántas palabras tiene, ¿cierto? Que es el segundo criterio. Tiene 45, entonces esta no me sirve. Voy a borrarle un pedacito acá. Listo. Entonces, ahora, ¿cuántas palabras tiene? Acá la sombreo y acá me dice 32, ¿cierto? 32 palabras. Listo, cumple. Según quién, me voy a referir al autor. Ese sería el tercer ítem. Entonces, ¿quién es el autor de esto? Es Ángel Facundo, ¿cierto? Yo puedo hacer esa cita manual, pero la voy a hacer con Word. ¿Cómo se hace? Sencillo. Voy a referencias. Acá en esta parte de citas bibliográficas, escojo el estilo APA. Acá, APA. Y le digo que inserte una nueva cita. Y que agregue una nueva fuente. Y acá me abre este cuadro. Me dice que, ¿qué tipo de fuente es? Un documento de sitio web. Listo. Acá voy a habilitar esto que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Listo. Entonces, ¿quién es el autor? Acá el autor de mi texto es Ángel Facundo. Entonces le doy acá en editar. Apellido Facundo. Nombre Ángel. No salió. Ángel. Listo. Entonces, Ángel. Y le doy a aceptar. Nombre del sitio web. Si yo me devuelvo acá o si veo el enlace, acá me dice que es el repositorio del Ministerio de Educación de Perú. ¿Listo? Entonces, repositorio Ministerio de Educación de Perú. Listo. Acá, año, mes y día. ¿De qué? De la publicación. Entonces, vamos, acá nos devolvemos un poquito y acá me dice que en el 2003. ¿Cierto? Acá me dice que en el 2003. Entonces, 2003. Listo. No hay más información de eso. Acá, año en que se realiza la consulta, 2020. Mes, 04. Día, hoy estamos a 25. Listo. URL, el link de donde estoy sacando esa información. Acá clic derecho, copiar dirección de enlace y me voy a Word nuevamente. Control V. Listo. Ya me apareció acá, miren. ¿Siguen que me apareció? Ahora debo cumplir con esta estructura. El apellido y el año. Entonces apellido fuera del paréntesis, año entre paréntesis. Acá no me cumple. ¿Qué hago? Le doy clic dentro de la cita y acá, en esta pestaña, le doy convertir en texto estático. Entonces, ¿qué hago? Borro acá este paréntesis, borro acá esta coma y listo. Ya voy cumpliendo con eso que está acá. ¿Qué me dice? Que va entre comillas. Lo que tome el texto va entre comillas. Listo. Y que al final de ese texto debe ir entre paréntesis la página. P. Punto y el número de la página. Entonces, vamos a ir acá. ¿De qué página lo estaba tomando? ¿De qué página de ese texto, no? De la 165. Entonces, acá, abro paréntesis, página punto 165. Esa sería una cita, ¿cierto? Pero ustedes van a decir,
¿Para qué hacemos todo ese proceso si es más fácil hacerlo de manera manual? Y yo les voy a decir, porque cuando ustedes tengan sus trabajos, al final les va a decir que deben llevar un listado de referencias o una bibliografía. Y a veces si ustedes no hacen este proceso así, les tocaría hacerlo manual también. Entonces, esto me permite que yo voy acá a este espacio donde dice bibliografía, le doy en la pestañita y le digo acá, chun, que me haga una bibliografía. Y me la hace automáticamente de la cita que yo hice. Facundo Ángel 2003, repositorio del Ministerio de Educación de Perú, recuperado el 25 del 04 de 2020 de tal link. Esa sería mi bibliografía, que es diferente de la cita, ¿cierto? Entonces, si yo hago 20 citas, solo hago este proceso de acá de insertar cita, como hicimos acá para este párrafo, y ya al final de mi documento solo agrego la bibliografía. Solo le doy lo que hice ahorita, bibliografía acá, y me la despliega automáticamente. Eso sería lo que les ahorraría tiempo, ¿cierto? Así sean las citas que ustedes hayan utilizado. ¿Listo? Bueno, ya vimos cómo hacer esta primera cita textual. Entonces, en las otras utilizan el mismo procedimiento, ¿sí? Para agregar la cita en Word. Y hacen lo mismo. Y le ponen que editar que sea un texto estático para que lo puedan editar. ¿Por qué razón? Porque ya no les voy a explicar eso porque ya lo explicamos, pero ya vamos a explicar cómo cambian variando el tipo de cita. Ahora va la segunda tipo de cita textual, que es la inferior a 40 palabras con énfasis en el texto, que yo les hablaba. Así ya acá no me refiero como tal a lo que dijo fulano de tal, sino a lo que dijo en su obra, en su texto. Entonces, ¿qué cambia? Que ya no va a ir al inicio de la cita el nombre y la fecha de publicación, sino que va a ir entre comillas lo que tomo y al final de la cita, entre paréntesis, va a ir el apellido del autor, coma, la fecha de publicación del texto y la página de donde lo tomo. Entonces, ¿qué cambiaría? Que cuando yo haga mi cita acá, ya no lo ubico acá, sino la voy a ubicar aquí al final, ¿cierto? Entonces acá si yo fuera a utilizar la misma cita, solo le voy acá, mire, me la botar ya rápido. Le doy que acá, si texto estático, borro, borro, coma, página tal. Listo. Estuvo mi cita de Facundo. Si es de otra página, pues le cambia la página, entonces la 180. Listo. Ahí. Y ya está mi cita. Tercer tipo de cita textual. Cita textual superior a 40 palabras, con énfasis en el autor. Entonces, con 40 palabras, ya lo que cambia es que a diferencia de la de menos de 40 palabras con énfasis en el autor, ya no va a ir entre comillas, sino que va a ir en un párrafo aparte. Y este párrafo va a ir todo con una sangría de 0.5, ¿sí? Va a ir igual. Apellido del autor, fecha en que lo publica, afirma tal cosa, dos puntos, la cita y al final la página. ¿Cómo hago para que este párrafo me quede así? Fácil, vamos a hacerlo acá. Entonces, un ejemplo. Este va a ser mi texto de mayor a 40 palabras. Y va a ir, a volvernos acá un poquito para que nos quede como el de allá. Listo, va a ir acá. Entonces ya no va a ir entre comillas, sino que va a ir acá, ¿cierto? Así. Si fuera superior a 40 palabras, entonces acá ya va a estar con la sangría. Entonces, acá vamos a ver el teclado en la pantalla para que ustedes puedan ver que esto es muy fácil. Entonces lo que van a hacer es que le van a dar la tecla de tabulación, la que está encima de las mayúsculas, son dos flechitas. Y listo, como ya tenía la primera línea, ya tenía la sangría 0.5, me la iguala, ¿sí ven? Y ya queda con esa sangría del 0.5. Entonces ya no hay ningún problema. Ya sería acá le doy un enter y empiezo a escribir nuevamente, ¿cierto? Entonces hago mi texto, lo que siga el texto. Y entonces acá nos vamos a notar la diferencia. ¿Sí? Entonces acá tengo que quitarle la... Sí, si yo le sigo dando tabulación va a seguir alterando, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué pasó acá con la sangría? Que les puede pasar a ustedes también. Acá dice sangría, mire, acá no tiene ninguna en la primera línea. Listo. Sí, acuérdense establecerla como predeterminado en este documento. Aceptar. Listo. Entonces acá nos
Nos está botando un pequeño error en la configuración. Acá le damos atrás. Ya nos queda justificado con la margen, ¿cierto? Y entonces yo selecciono y le digo nuevamente que formato, que la sangría, por favor sea en la primera línea y que sea 0.5. Aceptar. Listo. Ahí ya cambió. Acá nos quitó la sangría. Acá la agregamos con la tecla de tabulación y lo corremos. Ahí ya se ve, ¿cierto? Listo, perfecto. Ahora vamos a ver la cuarta forma de hacer una cita textual. Cita textual de más de 40 palabras, con énfasis en el texto, que cambia lo mismo. Va en un párrafo aparte, pero que al final va punto, entre paréntesis, apellido del autor, fecha de publicación y página. Listo. Sencillo. Y empezamos con las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas, como ya hemos hablado, es pues lo que ustedes dicen con sus propias palabras acerca del concepto de otra persona. ¿Qué cambia? Que esta ya no va con comillas porque ya no es tal cual, sino lo que ustedes dijeron, pero sí al final del texto colocan entre paréntesis el autor y la fecha. En el caso de cuando es con énfasis en el texto, ¿sí? Que va al final, como en la otra, con énfasis en el autor, que va al principio. Listo, eso es lo que cambia. Esta ya no va entre comillas ni va a la página porque es lo que ustedes dicen, no se están refiriendo al texto como tal exactamente. Listo, entonces eso cuanto a la justificación, las alineaciones y ya pues finalmente van a tener su bibliografía. Listo, entonces eso es todo, espero que sea de gran utilidad. Claro que ya en cuanto a las normas APA en PowerPoint, Excel y otras herramientas ofimáticas, digamos que el manejo es un poco diferente. Ejemplo, en PowerPoint yo no puedo configurar ni el interlineado de esa forma, ni la letra de ese tamaño, ni tampoco puedo configurar las márgenes. ¿Por qué razón? Porque PowerPoint es un entorno ya más gráfico, más de exposición. Entonces yo no puedo configurar eso porque depende de mi necesidad. Listo, entonces en PowerPoint no utilizamos lo de la letra, no utilizamos lo del interlineado, ni las márgenes. Sí, probablemente sí podemos usar la sangría, pero pues en PowerPoint no es obligatorio. Normas APA no tiene un reglamento para presentaciones en PowerPoint. Lo que sí vamos a usar, ¿qué es? Lo de las figuras, la nota de figura y las citas y la bibliografía. Eso sí lo podemos hacer en PowerPoint. ¿Listo? Eso sí lo podemos hacer. ¿Listo? En el caso, pues acá, como ustedes en PowerPoint no me permite hacerlo de referencia, ¿cierto? No tiene las referencias. Pero sí la puedo copiar y pegar de la que ya tenga Changur. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Espero que hubiera sido de utilidad todo lo que vimos. Entonces acuérdense, para hacerlo de la sangría, vuelvo y se las explico, para que no les vaya a quedar algún tipo de confusión. La seleccionan, pestañita, le dan acá primera línea, disminuye el tamaño hasta 0.5 y le dan a aceptar. ¿Sí? Ya me tomó los dos párrafos. Y listo, cuando necesiten hacer la sangría. Listo, entonces espero que les hubiera ayudado mucho en el desarrollo de sus trabajos.